sutil en los procesos de sanación ancestral, en nuestros procesos de autoconciencia. El cuerpo es fundamental. Podemos teorizar un montón respecto de los sistemas familiares, de la herencia, de los patrones, de las memorias, de las lealtades inconscientes. Sin embargo, si no hay un trabajo a nivel físico, muchos de estos conceptos no se cumplen. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Yo puedo saber que mi herida, qué sé yo, familiar, es con la autoestima, o es con mi mamá, o es con mi linaje femenino, o es que estoy enojada con mi papá, o que hay una desconexión con el masculino. Puedo saberlo, podemos llegar a esa información de distintas formas, a través de distintas conclusiones, ¿cierto? Incluso de repente una lectura de registro, qué sé yo, una sesión de terapia nos puede hablar de un desequilibrio, nos puede mostrar dónde hay ciertos conflictos. Sin embargo, la forma de trabajar es desde el enfoque cuántico. ¿Por qué? Porque necesitamos cualificar la conciencia del paciente para que esta información que vamos a ordenar, que vamos en el fondo, a resignificar en su campo físico o sutil, tenga un efecto a nivel de conciencia. No sea solo como ordeno tu energía, armonizo tu energía, pero no tiene el alcance para poder tocar esas fibras del alma familiar, del alma individual, de nuestro inconsciente familiar, ¿cierto? Entonces, tener nociones de anatomía sutil, tener nociones de sanación, ojalá básica, media, avanzada, no importa el nivel en que nos encontremos, ¿cierto? Nos va a ayudar a entender que todas estas memorias transgeneracionales, familiares, ancestrales, no solo operan a nivel de ideas o a nivel de conceptos, porque si no bastaría con darse cuenta para poder cambiar nuestra forma, ¿cierto? O para poder sanar. Y entonces una disciplina, por ejemplo, como el psicoanálisis, no necesitaría nada más que sentarse, hablar y darse cuenta. Sin embargo, un gran conflicto de nuestro inconsciente es que para poder sanar ciertas vivencias tenemos que representar el conflicto. Por ejemplo, una disciplina como, puse el ejemplo del psicoanálisis, tiene como tope las limitaciones del lenguaje, porque podemos reconocer los símbolos, los procesos de simbolización, las metáforas, todo lo que nos pasa, y decir, ya, mira, este sueño, o tal complejo, o tal, qué sé yo, o tal dinámica interna tiene que ver con la mamá, con el papá, con estas figuras, pero después de 5 años vamos a seguir llegando a la conclusión de, es que estoy muy enojada con mi papá, es que estoy muy enojada con mi mamá. Y vamos a haber hecho un análisis súper profundo, pero no vamos a ver una mejoría como notoria o sustancial respecto de ese descubrimiento. Una disciplina, por ejemplo, como la psicomagia, que es algo que conocemos bajo la autoría de Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, ¿cierto? Pero que tiene su origen en estudios previos de psicoanálisis, de simbolismo, de distintas escuelas, ¿cierto? Que hablan del formalismo, del estructuralismo, que tienen que ver con los potenciales del lenguaje en distintos niveles. Nos van a hablar de que el lenguaje del subconsciente es el símbolo. El lenguaje del subconsciente es la metáfora, y por ende, el símbolo y la metáfora necesitamos cuando necesitamos darle un mensaje a nuestro subconsciente, necesitamos movilizar ese tipo de contenidos. Entonces, una disciplina como la psicomagia y otras prácticas que se llaman de otra manera, algunas más académicas, otras no tanto, ¿cierto? Tienen como objetivo realizar algún tipo de acto metafórico, simbólico, que le plantea a nuestro subconsciente la necesidad de, por ejemplo, ya tengo un conflicto de incesto, entonces realizo metafóricamente el incesto, porque claro, es como un tabú, es algo prohibido, no vamos a entrar en esa reflexión de yo no quiero tener algo realmente con mi padre o con mi madre o con mi hermano, sino que hay un conflicto ahí que está gravitando en mi inconsciente, y lo realizo de forma simbólica. Lo realizo a través de un acto psicomágico, en este caso, que hace un gesto de destrucción y de construcción. Es todo un código que no es llegar a implementar. Mucha gente se las da de psicomago y la verdad es que no tiene la formación, no tiene la expertise para trabajar, y puede generar un gran desbarajuste, porque si elegimos mal los símbolos, si elegimos mal ese acto, podemos dejar, en verdad, generar un problema muy grande en nuestro paciente o en la persona que está consultando. Por ejemplo, una herramienta como el tarot, haciendo la relación por otro lado, que también tiene
un potencial simbólico, el potencial de comunicarnos, de mostrarnos cómo operan estos símbolos, estos arquetipos, estos niveles de conciencia dentro de nuestro inconsciente. También muchas veces nos habla de dónde está el nudo, dónde está la herida, dónde está el conflicto, nos muestra claramente el conflicto con la madre, el conflicto con el padre, el conflicto a nivel de hermanos, de lo femenino, de lo masculino, con el poder, con la ternura, con la afectividad, con la sexualidad, o sea, nos va dando distintas claves. Sin embargo, saberlo no es lo mismo no es lo mismo que resolver. Entonces, muchas veces terminamos una lectura, la persona se hace consciente, tiene toda la intención de trabajar, de resolver, pero te dice, ¿y cómo crees tú que yo podría trabajar esto? Y ahí es donde nos sirve tener herramientas, ahí es donde nos sirve tener alternativas, porque, claro, tú puedes decir, mira, yo he trabajado el patrón paterno con terapia floral, o lo he trabajado, qué sé yo, a través de tal técnica, lo constelo o lo trabajo a nivel de algún órgano que esté comprometido. Va a depender mucho de cuál sea el conflicto de la persona. ¿Ya? Lo que nos lleva a que, nuevamente, saber no es suficiente. Lo que necesitamos muchas veces es representar el conflicto. Entonces, una técnica como las constelaciones familiares, por ejemplo, lo que hace es una técnica que es sumamente escénica, representacional, donde ponemos ahí al papá, a la mamá, o sea, al hermano, hacemos una puesta en escena donde quizás no se habla, así como estamos hablando ahora, pero sí hay pequeños gestos, pequeños movimientos, se habla de movimientos del espíritu, movimientos de la conciencia que generan un movimiento a nivel cuántico. ¿Ya? Cuando hablamos de que entramos en el campo cuántico de la familia, como representantes, como consteladores, como la persona que va a constelar, lo que estamos haciendo es que ese movimiento de conciencia donde el hijo recibe al padre, donde el padre y la madre se reconocen mutuamente, donde se sana la herida, en la representación, en la metáfora, tiene un alcance a nivel de la conciencia del sistema familiar. Eso implica una disciplina con enfoque cuántico, porque muchas personas dicen, no, pero es que yo hice un decreto, no, es que el tema no es ese, el tema es cómo modificamos la conciencia del sistema, cómo modificamos nuestra conciencia individual, y la última patita, cómo modificamos nuestra conciencia corporal. Ahí es donde una disciplina como la sanación ancestral, que es lo que estamos trabajando aquí ahora, tiene mucho sentido, porque la sanación ancestral lo que plantea es que las memorias de dolor o las memorias que están relacionadas con nuestro inconsciente familiar, ¿cierto? Son memorias que tienen una alta carga de densidad informacional. No son solo creencias, no son solo quizás como patrones de información mental o emocional, sino que también son patrones de información física densa, como pudiera ser el color de ojos, como pudiera ser el color de pelo, como pudiera ser, no sé, una cierta tendencia a cierto tipo de relaciones o un tipo de frustración, de obsesión, de conflicto. O sea, es como que en el cuerpo y en los distintos niveles del cuerpo, porque cuando pensamos cuerpo pensamos solo en lo físico, pero el cuerpo es mucho más que eso, nos va a pasar que las emociones están guardadas en el cuerpo, las memorias están guardadas en el cuerpo, los desequilibrios se expresan a nivel corporal. No encontramos esta cosa como disociada, ¿cierto? Sino que vamos a encontrar muchas veces como el desequilibrio a nivel tangible entre órganos, entre hemisferios, como síntoma, como enfermedad, a nivel de huesos, a nivel de sangre. O sea, hay una marca concreta con la que quizás podemos haber nacido, como una enfermedad, por ejemplo, hereditaria o una enfermedad, qué sé yo, congénita, que tiene claramente un componente ancestral, ¿no? Y de hecho, cualquier enfermedad que se desarrolle antes de los 7 años y que venga un poco con el niño o la niña, ¿cierto? Va a tener un componente ancestral, como purgar a través del cuerpo de esta generación conflictos quizás previos, hay una lealtad ahí, hay un ponerse al servicio del sistema, lo que no quita que sea doloroso y lo que no quita que podamos trabajar quizás como padres, como apoderados de ese niño, en cortar ciertas lealtades, en ordenar, en limpiar para que este hijo no tenga que cargar con el peso de esa lealtad o de inconsciente o de la repetición inconsciente de ciertos patrones. A nivel físico, el trabajo que podemos hacer es maravilloso porque basta con tener el conocimiento en materia de anatomía sutil, el conocimiento en materia ¿cómo decirlo? El conocimiento en materia de sistemas energéticos, porque hay muchos sistemas que se superponen, ¿cierto? Tenemos
qué sé yo, como lo que vemos en biología, ¿no? Sistema inmune, sistema óseo, sistema circulatorio, sistema vascular, sistema, qué sé yo, respiratorio, sistema, qué sé yo, linfático, la hormona, el sistema cerebral, o sea, el sistema nervioso. Hay muchos sistemas que están dialogando y que tienen una incidencia directa en que si una cosa se desequilibra, la otra la compensa. Hay energías que son más femeninas, hay energías que son masculinas, hay un aspecto del cuerpo que es femenino, masculino, los órganos van representando distintas emociones, distintos conflictos. Y entonces trabajar desde el cuerpo nos permite accesar estas memorias como desde el disco duro, ya que están ahí guardadas en una vértebra, que hay un fractal de información que está anclada en nuestro cuerpo y que muchas veces yo me puedo dar cuenta que tengo un conflicto, pero no como decir, oye, hay mugre debajo de la cama, pero no estoy barriendo. Simplemente estoy constatando, estoy tomando conciencia, lo que siempre es muy importante, la toma de conciencia es muy importante, pero no nos evita el trabajo directamente con ese patrón, con ese bloqueo, con esa desconexión, ¿ya? Ahora, cuando yo les hablo de la sanación ancestral, en realidad estoy hablando de las técnicas que yo he logrado desarrollar y articular a través de mi trabajo como consteladora familiar, como sanadora, como terapeuta, desde también mi trabajo como tarotista, como maestra de tarot. Hay muchísimas informaciones que se pueden articular de forma coherente y que tienen que ver, como les digo, con la memoria, que tienen que ver con la herencia, que tienen que ver con la información transgeneracional, con la integración armónica de masculino y femenino, con las somatotopías de la ancestralidad. Ustedes se van a preguntar qué es una somatotopía. Una somatotopía es una zona del cuerpo donde se representa la información de una manera específica, qué sé yo, del padre, de la madre, de la abuela, del tío, de las mujeres, de la pareja, o sea, son zonas de mucha densidad informacional que están en nuestro campo y que nos determinan. Hay información relativa a la gestación, relativa a las memorias intrauterinas, al proyecto de sentido, los condicionamientos de la primera infancia, las lealtades, lo que es la pubertad, el ingreso a la adolescencia. Cada etapa abre un portal, una memoria, actualiza conflictos, heridas y nos da también la oportunidad de sanar. Pero si estos dolores heredados los vivimos como normales, no los trabajamos, claro, se repite el patrón de una generación a otra y así sucesivamente. Cuando en una familia hay alguien que despierta y dice, basta, no quiero seguir padeciendo esto, no quiero seguir con esta herida, con este conflicto a nivel de pareja, con este conflicto a nivel de familia, de salud, de creencias, no quiero seguir cargando con esta memoria limitante, con este patrón enfermo, ¿cierto? Ahí hablamos de que nace un buscador. Todas las familias tienen un buscador, a veces más de uno, que son los que se cuestionan esta herencia, que son los que se cuestionan la repetición. ¿Por qué venimos repitiendo esto? ¿Qué sentido tiene? O sea, somos leales, pertenecemos, parece que repetir algo nos hace pertenecer a un código, ¿cierto? A un inconsciente familiar, pero también hay que crecer, también hay que crear, también hay que cambiar. Y eso no se va a lograr solo repitiendo, sino también entendiendo cuál es la herida y cómo cada una de estas fases de desarrollo nos va mostrando una herida distinta. Heridas, por ejemplo, no sé, pues que tienen que ver con la maternidad, con el desarrollo personal, con los conflictos de pareja, con todo lo que tiene que ver con el éxito, la abundancia, la salud, el merecimiento, el masculino, el femenino, o sea, todas las áreas de nuestra vida pudieran estar diciendo algo de nuestra herencia ancestral, todas las áreas de nuestra vida pudieran estar como hablando de un conflicto, pero se fijan que la diferencia de la sanación ancestral es que no es tanto lo que hablamos, no es tanto lo que indagamos en términos de información, sino que a mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho el tema del análisis, de profundizar, de hablarlo, de decirlo, de nombrarlo. La sanación ancestral simplemente va y dice, a ver, ¿dónde se guarda la rabia en este linaje? La rabia se guarda donde se ha guardado toda la vida, en el hígado. ¿Dónde se guarda la impotencia de todas esas mujeres que no pudieron poner límites? La vesícula. No es algo que yo esté inventando, no es algo que yo haya descubierto, es simplemente conectar un paradigma con otro. Si yo digo, ¿dónde están las heridas de desvalorización? ¿Dónde está el conflicto con el femenino, con la abundancia, con el merecimiento? En el útero. No necesitamos ir más lejos, simplemente tenemos que aprender a trabajar estas memorias, a remover estas memorias de nuestro campo físico, de nuestro campo etérico, de nuestro campo emocional, de nuestro campo mental, a cortar estas lealtades inconscientes, a resignificar nuestras memorias, nuestros órganos, nuestros sistemas, ¿cierto?
y poder alinearnos con nuestro propósito, porque lo que vinimos a esta vida no es a cumplir con el proyecto sentido que nos asignaron nuestros padres, sino es a cumplir el propósito individual de nuestra alma, que a su vez está inserto en un sistema familiar. Entonces es como un trabajo individual, pero al mismo tiempo un trabajo en conjunto con nuestra ancestralidad. En la medida que nos abrimos a otros enfoques, en la medida que integramos distintos paradigmas terapéuticos, tenemos muchas más herramientas para trabajar a nivel práctico. Ya muchas personas no tienen, no pueden, no quieren sentarse a hablar de lo que les pasa. No tienen cómo nombrar, no está dentro de su interés, qué sé yo, lo mental, lo analítico, porque puede ser que una persona sea más práctica, puede ser que una persona solo lo viva con mucho dolor, con mucho pesar, y aún así tenga ganas de sanar, tenga ganas de integrar, tenga ganas de resolver. Entonces, en esos casos, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente buscar la información en el cuerpo y permitir que, en la medida que el cuerpo se libera de ese peso, en la medida que el cuerpo se libera de esa carga, en la medida que el cuerpo se libera de esa desconexión, de ese bloqueo, de ese nudo, de esa memoria que está ahí encriptada, también se descomprime la energía, la información, las memorias, las emociones y nuestro campo mental, que es finalmente el que necesita claridad, el que necesita abrirse, el que necesita como visualizar otras posibilidades, también se alivia. El trabajo lo podemos hacer de dos maneras. Desde la toma de conciencia, ¿cierto? Que es como lo más habitual, que uno va indagando, va abriendo, va haciéndose consciente de ciertas cosas que tienen que ver con nuestra familia, y eso genera también una facilidad para expresar mis emociones, para desbloquear mis emociones, para desintoxicar mi cuerpo, para cambiar mis hábitos. O al revés, podemos trabajar desde la corporalidad, desde el síntoma, desde la enfermedad, desde el malestar, desde la memoria encriptada en el cuerpo, remover esas memorias, resignificar, armonizar, ordenar, siempre desde el enfoque de una herramienta cuántica. No nos sirve, insisto, la buena voluntad, no nos sirve la energía, solo energía, sino que tiene que haber conciencia, tiene que haber conocimiento, tiene que haber una técnica que nos permita trabajar alineados, que nos permita usar los canales de energía como hay que usarlos, porque de repente hay mucha confusión al respecto. En la medida que yo descomprimo todo eso desde el cuerpo, las emociones se manifiestan de otra manera, los pensamientos se manifiestan de otra manera, todo cambia. Entonces tenemos estas dos vías de acceso, el campo de la conciencia o lo físico, y siempre al medio se fijan que están las emociones. En la medida que yo abro mi mente, en la medida que yo libero mi cuerpo, limpio mi cuerpo, descongestiono mi energía, también mis emociones van a poder fluir de otra manera, me voy a poder vincular de otra manera, voy a poder experimentar la vida de otra forma. Pero si solo me quedo en la toma de conciencia y no voy a lo denso, entonces no voy a tener el nivel de solución que yo quiero. ¿Por qué? Porque el cuerpo es nuestro vehículo. Hasta nuevo aviso, si mi cuerpo está con dolor, si mi cuerpo está bloqueado, si mi cuerpo está fragmentado, si mi cuerpo está desconectado, si mi cuerpo tiene esas memorias ahí como presentes, no importa lo que mi mente me diga, el cuerpo va a seguir pesando, va a seguir doliendo, va a seguir teniendo una densidad, porque el cuerpo es más denso que la conciencia. Entonces, si yo no trabajo con ese aspecto concreto, corporal, denso de en el fondo de nuestra composición, inconscientemente voy a seguir atrayendo a mi vida más de lo mismo. No importa cuánto hable, cuánto sepa, cuánto entienda, es la vibración del cuerpo físico y del cuerpo emocional, que está sobrepuesto al cuerpo físico, la que genera la energía magnética de nuestra vida, lo que yo atraigo, lo que yo convoco. Sin esa limpieza, sin esa depuración, sin esa armonización, sin esa resignificación de la energía, de la memoria, de la información, vamos a seguir dando vuelta en lo mismo, porque ¿qué es lo más denso de nosotros? La sangre, los huesos, los dientes. Hay zonas de alta ancestralidad en nuestra composición física. No importa trabajar, siempre la toma de conciencia va a ser bienvenida, pero donde hay que entrar a picar es en lo denso. Y para eso nos sirven las técnicas de sanación ancestral. Así que si les interesa tener este conocimiento en relación a estos diferentes paradigmas terapéuticos y al distinto entendimiento de cómo se almacenan nuestros distintos niveles de energía y de conciencia, toda esta información ancestral, masculino, femenino, lealtades, patrones, prohibiciones, condicionamientos que están en nosotros, y cómo ir construyendo un marco teórico que de alguna manera nos habilite para luego trabajar con herramientas prácticas, les voy a dejar
la información de las clases que hemos hecho en marzo, abril, mayo y junio, que son 16 clases en total, correspondiendo a 4 meses, donde trabajamos técnicas de sanación ancestral, trabajamos nociones de anatomía sutil, técnicas específicas para la sanación del femenino, técnicas específicas para la sanación del masculino, y completamos esta formación con los 4 meses siguientes, julio, agosto, septiembre y octubre, donde vamos a trabajar ya de manera práctica con técnicas de constelaciones familiares, con técnicas que son más como escénicas y son también ya empezar a trabajar con nuestra propia historia. Les dejo esa información y revisen qué enfermedades vienen conmigo, dónde hay desequilibrio, qué me vino a mostrar este dolor, cuál es el conflicto transgeneracional que se muestra en mi columna, en mi ovario, en la enfermedad que me diagnosticaron, en el problema que tiene mi hijo, porque muchas veces lo que nos motiva a sanar son nuestros propios hijos, y empezamos a mirar la historia de nuestros padres, la historia de nuestros abuelos, cómo se hace el puente a través de nosotros, cuáles son las heridas, las memorias, las creencias limitantes que se han repetido de una generación a otra, y cómo tenemos muchas veces el deber y la obligación de ser nosotros, los que estamos viendo esto, quienes tienen que hacer un corte, un cambio y resignificar nuestra historia familiar para